Bienvenidos a Engranage, un espacio de heavy metal y todas sus variantes, donde encontrarás distintos personajes de la escena, algunos reconocidos y otros que merecen reconocerse. Hoy en Engranage tendremos a Victoria Holguín, bajista de la banda Fem Mortins de la provincia de Mendoza. Con su estilo death metal, ella nos va a contar un 5 al hilo. El primer disco que escuché conscientemente fue Follow the Leader de Korn a los 13 años. Hasta entonces escuchaba muy buena música en mi casa, sin embargo mi papá cayó un día con un cassette después del trabajo y bueno, cuando lo puso realmente era un sonido que nunca antes había escuchado, era un concepto musical que nunca antes no sabía ni siquiera que existía, me parecía algo nuevo, algo innovador, un sonido realmente distinto a todo lo que había escuchado, ¿no? En mi casa siempre se escuchó heavy metal, tanto por el lado de mi mamá como por el lado de mi papá. Mucho Deep Purple, Black Sabbath, Yes, Pink Floyd, Pantera, Megadeth. Mi mamá un poquito más tranqui, ¿no? Mi mamá es más del rock psicodélico, pero bueno, mi viejo sí, muy heavy metal, se conocieron en un recital, entonces siempre se escuchó buena música en mi casa, pero hasta entonces nunca había escuchado algo así. Y bueno, y lo que sí me acuerdo es que era un cassette. En esa época los discos se podían grabar, le rompías como unas pestañitas que tenían los cassettes y ahí podías grabar la cinta, ¿no? Tengo incluso algunos cassettes por ahí, no sé si ese puntualmente, pero algunos discos debo tener grabados en cassette y grabaciones mías, ¿no? Habían algunos equipos de música que venían con ese grabador, Play, Rec, maravilloso. Y bueno, y gracias a eso nos llegaban un montón de discos, no había la difusión que hay ahora, no habían los programas que hay ahora, no habían, no sé, no había muchos programas de música más que MTV, que estaba bueno en esa época. Y bueno, y a partir de ese momento empezó mi indagación personal en esta banda que marcó mi vida musical para siempre. Yo creo que un poco de lo que hacían mis viejos también, ¿no? Pero bueno, Korn fue lo que marcó lo que yo quería escuchar, lo que yo quería hacer, lo que yo quería cantar, las melodías que a mí me gustaban y que me llenaban los 5 sentidos y que me acompañaron durante tantos años, porque fue lo único que escuché durante un montón de tiempo. Después de grande me empecé a abrir. Así que sí, Follow the Leader de Korn. El primer concierto al que tuve el agrado de ir y con el cual ahorré mi propia plata y me compré mi propia entrada fue Fear Factory en el Teatro Obras. Creo que fue, si no me equivoco, 2006. Fue un recital al que tuve el gusto y la ventaja y la bendición de ir con mi papá desde acá, desde Mendoza. No es fácil ir a ver una banda porque bueno, para nosotros es mucho más costoso, ¿no? Tenemos que adquirir no solamente las entradas, sino también el pasaje, la estadía, bueno, llevarnos plata para comer, o sea, no es ir y volver en un subte, por supuesto. Así que bueno, yo ya estaba estudiando y hacía trabajos particulares, o sea, hacía mis propios laburitos chiquitos y tenía mi plata. Así que bueno, lo primero que hice unos meses antes fue adquirir la entrada a través de una página que creo que se llamaba Ticketek o Ticket, sí, algo así. Alucinante porque lo más loco de todo esto fue que las entradas en ese momento no habían billeteras virtuales, no habían plataformas, no tenía tarjeta de crédito, por supuesto, era muy pendeja. Entonces las entradas el pago era contra reembolso. Y eso fue maravilloso porque el cartero venía con mis entradas y yo le daba la plata de las entradas, o sea, y venía con entradas para Fear Factory en vivo. Alucinante, la verdad. Un show increíble. Compré las entradas para mi viejo y para mí. Y después, un tiempo después, me arrepentí, no por haber ido a ese show, sino porque vino Dio ahí casi simultáneamente. Y creo que ese año, a fin de año, falleció. Así que, y mi papá quedó muy, muy angustiado porque hubiera sido maravilloso. Pero bueno, fue nuestra experiencia juntos y fue algo que por suerte pudimos hacerlo. En ese momento se podía y yo con mis 2 mangos lo pude hacer y compré las entradas y bueno, parte también del sponsoreo lo hizo mi viejo, ¿no? Pero fue
fue ese el primer show en el que yo participé, tanto económicamente como organizativamente. Fui al Factory, Estadio Obras, que ahora creo que se llama Pepsi Music, un lugar cerrado, muy lindo. Llegamos y nada, fue la primera experiencia que tuve en un recital grande. Admiro principalmente a personas de mi familia. Tengo la ventaja de haber nacido en familia de músicos. A ver, cuando digo músicos, solamente 2 personas de mi familia pueden llamarse músicos. Mi abuela, que es concertista de piano, y mi hermano, que está en 4º año de percusión clásica en la Facultad Superior de Música. El resto tocamos. Y si bien hemos tomado clases y leemos música, pero no somos músicos, no lo hemos hecho de forma académica. Pero bueno, creo que admiro mucho lo que somos como familia. En cualquier otra familia, dentro de una juntada familiar, en un almuerzo, que no es muy frecuente, la verdad, como antes, pero bueno, cuando nos juntamos, normalmente hay familias que hablan de fútbol, de política, de poder adquisitivo. Nosotros no, nosotros hablamos de instrumentos, de músicas, de discos, che, ¿y vos cuándo entras al estudio? Sí, no, porque tú salías ayer, a ver que el demo y todos tenemos algún tema grabado por nuestra banda y todos tenemos Instagram de nuestras bandas. Me gusta hacer alarde porque me parece que es un privilegio y es algo muy bonito, que en su momento, en la adolescencia estúpida que uno tiene, a mí me avergonzaba. Yo decía, pero ¿por qué no podemos ser normales? ¿Por qué no? Porque es maravilloso no ser normal, porque creo que cuesta mucho más trabajo no ser normal que serlo, que ser una oveja del sistema, un borrego, pero bueno, en fin, sin desmerecer a nadie, ¿no? En principal, desde el vamos, admiro a gente puntual de mi familia. Admiro a mi abuela, que eligió en su época por ahí el piano, cuando podría haber elegido ser una ama de casa simplemente. Sí, ella también fue ama de casa, ¿no? Pero bueno, era pianista, ella se sentía enamorada cuando tocaba Franz Liszt. Admiro a mi viejo, que fue un rockero cuando acá era un ser, en mi provincia, que es muy conservadora, era ser un subversivo, o en plena época del proceso, mi viejo con discos de Sabbath, y fue a ver por suerte a B8, tuve el privilegio de ir a verlo. Admiro a mi vieja, admiro a la familia de mi abuela, de ambas abuelas mías, porque ambas les inculcaron la buena música en la casa, siempre se escuchó música clásica. Y nada, tengo solo cosas buenas para decir, así que admiro mucho la generación de mis viejos. También, eso para generalizarlo un poquito más, es una generación que vivió en una porción de la historia argentina muy hostil. Y haber roto con ciertos paradigmas que eran muy fuertes hasta el momento, fue como muy transgresor. Tanto del lado musical como desde el estallido social, ¿no? Después del proceso, todos los que fueron niños o adolescentes durante el proceso, como mis viejos, después de adolescentes se rebelaron y nos dieron paso a nosotros. Y hay que tener mucho huevo para hacer eso, la verdad. Y creo que admiro mucho a esa porción de la sociedad argentina que nos abrió las puertas, que rompió un poquito las generaciones tan estructuradas como las de nuestros abuelos, y nosotros que ya somos libres como pájaros, no tanto como nuestros hijos, pero sí, y ellos fueron los que un poco rompieron ese eslabón que unía a esas generaciones tan estrictas. Bueno, y obviamente como que en esa respuesta englobo la pregunta, ¿no? ¿A quién admiro? A mi familia, a las personas de mi familia que me inculcaron este camino, del cual no vivo de la música, pero bueno, al contrario, invierto en la música, pongo todo de mí, pongo mi tiempo, pongo mi plata, pongo mis conocimientos, incluso postergo un montón de cosas, pero para mí yo tendría que haber seguido este camino, ¿no? Y por el otro lado también, gracias a esa generación de personas, puedo tener la libertad, como tantos de mi edad, de decir, lo logramos, y elegí este camino. Iría a Londres de los 60, o antes tal vez, de los 50,
quisiera entender por qué cayó tanta inspiración en ese momento, en ese lugar. Un poco me parece que su cultura inglesa, ¿no? Es tan rica, tan vasta en conocimientos, me parece que porque, me parece no, sino porque han hurtado y han ultrajado culturas a lo largo del mundo. Todos se caracterizan por ser ladrones de todo, de bienes, de culturas y demás. Entonces han forjado esa cultura tan rica y tan abastecida que tienen. Sin embargo, algo pasó en Inglaterra, en una cierta época de la historia de la humanidad, que toda la inspiración cayó en el mismo lugar, casi digamos geográficamente en el mismo lugar, y de forma contemporánea, o sea, fue todo casi simultáneo. Los Beatles, los Rolling, bueno, Sex Pistols. Quisiera saber qué es lo que pasa ahí, energéticamente, geográficamente. Eso es algo que una vez lo hablábamos con mi mamá, que debe haber pasado ahí, que rayo cósmico o lo que sea pasó en ese momento, pero qué debe haber sido, ¿no? Incluso yo pienso, deben haber todavía personas vivas que estuvieron ajenas a todo ese movimiento y no saben de qué se trataba esto, y no saben qué es lo que sucedía, y veían minas llorando y conciertos de rock pesado y satánico, y deben haber personas hasta el día de hoy que lo cuentan y sí, yo viví en esa época. ¿Cómo vas a vivir en esa época? Es que es mucho. Me transportarías a ese momento. Y sí, por supuesto, a una batalla argentina me transportaría, sí. Por supuesto, uno gloriosamente dice la batalla de San Lorenzo, ¿no? Pero bueno, pueden ser batallas que el general y su ejército de granaderos hayan perdido. Sin embargo, épicamente, o sea, mejor dicho, históricamente es tan épica la batalla de San Lorenzo que me gustaría viajar en el tiempo y estar ahí y ver cómo se forjó nuestra patria, y ver cómo de personas obstinadas y masones, que algunos dicen masones pagos, que eran genocidas o no sé qué, o mercenarios, pero bueno, liberaron un país, ¿no? ¿En qué condiciones también? ¿En qué condiciones luchaban los soldados? Bueno, puedo hablar horas y horas de la historia argentina. Esos son los dos lugares y momentos de la historia en los que me transportan. Me encantaría grabar absolutamente todo el material que he compuesto a lo largo de mi vida y dejarlo asentado, dejarlo por ahí como una especie de bitácora de vida, para que me recuerden, por supuesto, además de mi hijo, de la sangre de mi sangre, que es mi historia prolongada en él y mis conocimientos que yo prolongo en él. Sin embargo, dejar parte de un pensamiento que uno lo puede llegar a transformar en música, y tenemos tantas herramientas y se nos hace tan fácil por ahí grabar, y a nosotros como argentinos nos es tan difícil por ahí grabar porque es caro adquirir una placa de sonido, micrófonos, qué sé yo, una buena PC para poder trabajar un poquito el audio y demás. Pero bueno, creo que me gustaría dejar un material discográfico por el cual me recuerden, por el cual ser una porción de la historia argentina, más que lo físico, más que una vida mundana, o decir si fue excelente en su trabajo. Sí, es maravilloso que te reconozcan en el trabajo que a uno le da de comer y demás, ¿no? Pero que te reconozcan por un laburo creativo, creo que tiene muchísimo más mérito. Así que no lo veo como imposible, pero sí por una cuestión de tiempo, de la edad que tengo. Tal vez es bastante difícil dejar grabado absolutamente todo lo que he compuesto, o absolutamente todo lo que he tocado a lo largo de mi vida en varios instrumentos. Yo, si pueden ver ahí atrás, ahí tengo un piano eléctrico. Yo era pianista antes, nunca llegué a ser pianista. O sea, tocaba el piano y estudié piano muchos años. Entonces, casi todo lo que yo componía, sacaba y demás, era en mi piano. Después agarré a mi precioso aquí, que me acompaña todas las semanas, y nada, se fue como
fue como mutando la música, fui encontrando sonidos nuevos. De repente no podía llevarme un piano a una banda de metal a menos que fuera power metal. Así que dije, bueno, necesito un instrumento más maleable, pese a lo que dije al principio, que yo no me considero músico, bueno, pero dije, yo quiero seguir siendo músico o música, no sé. Y quiero seguir estudiando esto y quiero seguir tomando clases de esto, y aprendí a tocar el bajo de 4 cuerdas, después aprendí con el de 5 y demás. Me encantaría poder dejar grabado absolutamente todo lo que he llegado a hacer, lo que se me ocurre. Incluso hay veces que se me ocurren cosas en el trabajo o por ahí por la calle y las tarareo, simplemente las tarareo en una nota de voz, y llegar y grabarlas y después elaborarlas y hacer un trabajo de preproducción y de producción y de postproducción. Sería maravilloso. Si me tuvieran que recordar por algo, creo que sería esa la elección que yo haría. Hoy en Engranage tendremos a Gustavo Rubén, guitarrista líder de la banda Matras de Capital Federal, que nos estará contando acerca de su historia. Hola gente, ¿qué tal? Soy Gustavo Rubén, guitarrista de Matras. Bueno, Matras está formado por Fernando Barreiro en el bajo, Sergio Martí en batería y Charly Coria en la voz. Bueno, además de yo, Gustavo en la guitarra. Y Matras, el significado del nombre, bueno, Matras es el ángel de la luz, que luego pasó a ser Lucifer. Por eso las A de Matras está la estrella de 5 puntas para arriba y para abajo, mostrando lo bueno y lo malo, la dualidad del hombre, y un poco, bueno, la banda representa eso, lo bueno y lo malo que tiene el ser humano. En cuanto al estilo que nos identifica, bueno, Matras se encuentra dentro del estilo del hard rock o heavy metal tradicional, vieja escuela, para algunos el metal 80, pero bueno, con algunos toques modernos que le tratamos de dar a la música. Tenemos 3 álbumes editados: Matras de 2009, Alquimia de 2015 y Sociedades Secretas en 2019. Ahora estamos trabajando en lo que va a ser el 4º álbum de la banda, que se va a llamar El Poder de la Mentira, y esperamos poder tenerlo editado para el 2024. En cuanto a las letras, bueno, si bien hay muchas letras que hablan un poco del ocultismo, el esoterismo y como decía el disco anterior, Las Sociedades Secretas, también hay muchos temas que tocan la problemática común del ser humano, el vivir todos los días, y hasta puede haber alguna que otra letra de amor. Todo está dentro de la vida misma. En cuanto a la diferencia de estilo de lo que estamos haciendo ahora con este nuevo disco y lo que hicimos antes, es un poco continuación. Tanto Alquimia como Sociedades Secretas fueron discos conceptuales, y bueno, El Poder de la Mentira es un poco, en cuanto a la temática, una continuación de eso, y en cuanto a lo musical también, con algunos tintes nuevos, pero también más o menos está dentro de lo mismo. De los shows, en lo personal, los que más me gustaron fue haber teloneado a Saxon 2 veces en el Teatro de Flores. La verdad que se disfrutaron mucho esas fechas, como unas cuantas veces que tuvimos la oportunidad de participar en los Metal para Todos. Se extrañan ese tipo de festivales que le hacen muy bien a la escena del heavy metal. Bueno, para lo que resta del año, la banda está abocada a terminar de cerrar en cuanto a este nuevo trabajo que estamos haciendo. Ya está toda la parte de preproducción hecha y estamos en lo que es grabación plenamente, así que calculo que bueno, 2024 esperamos que a mitad ya esté en las calles este nuevo trabajo. Bueno, gracias por el aguante. También en Engranage, Damián Manjón, de Ragged Music y del programa radial Territory, hoy en el Eje.
Bueno, mi nombre es Damián Manjón y estoy acá en Radio Music hace más de 35 años en esta disquería que arrancó como un sueño primero y después se hizo realidad. Primero empecé vendiendo discos y cassettes y al poco tiempo al año aparecen los CDs acá en Argentina, año 90, y bueno, este nuevo formato acaparó las siguientes décadas del local. Arranqué siempre en San Fernando, arrancamos acá en esta misma calle que es la calle Constitución, pero a unas 5 cuadras de acá. Ahí estuvimos 4 años y después me mudé en este local en el año 94 y desde esa fecha hasta el día de hoy estamos acá. Yo arranqué con esto primero y principal porque fue una excusa para comprarme discos. A partir de ahí me costó mucho el tema de comprar discos y desprenderme de discos. Así que yo paralelamente armaba mi colección de discos y bueno, vendía y tenía mis discos. Y bueno, muchas joyitas pasaron por el local, muchísimas joyitas que aparecieron. Es más, hoy en día aparecen más todavía esas joyas. Yo soy una persona que de repente estoy todo el tiempo buscando material. Y sí, han pasado varias cosas y muchos clientes que había material que no quería vender porque sabía que no lo iba a conseguir más y que al final, después de un proceso mental que tuve que hacer un poco psicológico yo, es como que ahí empecé a largar los discos. Y sí, hubo un montón de material que pasó por el local, no sé, una que me acuerdo, la primera edición de Brujería, cuando salió en CD, había salido esa tapa con la cabeza. Yo recibí la primera edición, esto fue en el año 89-90, yo estaba en el otro local todavía, y la primera edición era una edición americana que venía con la tapa, como todos la conocemos hoy en día, pero cuando hago la reposición de esos discos, vino con la tapa censurada. Lo mismo había pasado con Cannibal Corpse, con uno de los discos de Cannibal Corpse. Pero bueno, a mí me habían quedado algunas copias de la primera edición y la última que me queda la puse como ahí, viste, como una joya que tenía y no la quería vender en realidad. Pero bueno, todo el mundo que venía la pedía, me pedía, che, ¿cuánto vale? Y yo a todos les decía lo mismo, no la quiero vender, hasta que un día me cansé y les puse 1.000 pesos, que en ese momento equivalían a $1.000. Estábamos hablando de la época del 1 a 1. Era como para poner un precio y que nadie me joda más. Pero bueno, un día viene una persona y me dice, quiero el disco de Brujería. ¿Vale eso? Le digo yo. Sí, tomá. Me puso la plata. Así que esa fue la última vez que tuve algo que realmente yo me quería quedar y lo tuve acá en el local. A partir de ese momento empecé a llevar y a guardarlo en mi casa porque lo económico me superó. Pero todo eso valió por un proceso, no es porque dejé de amar la música y me convertí en un comerciante en esto. En realidad, yo siempre fui comerciante, pero me costó mucho de pasar lo que fue la pasión por la música a hacer comercio con la música. Pero bueno, eso fue un proceso para mí, que en definitiva medio como que lo superé y a partir de ese momento sí, obviamente que tengo mis cosas, mis gustos. A mí me gusta mucho la música progresiva, me gusta mucho el pop también, me gusta el metal y hay mucho material que tengo en mi casa que sí, que no lo quiero ni traer por eso, por ese motivo. En mi último viaje a la Patagonia, siempre ando buscando yo cosas, ¿viste? Si me meto en una disquería y empiezo a mirar productos de los que tenía y me di cuenta de que la disquería era una disquería que tenía más de 10 años mínimo porque había discos de sellos que hoy en día no se consiguen y encontré material que yo tuve en los 90 de sellos discográficos europeos que yo había vendido y me había quedado con las ganas de guardármelo y bueno, después de casi 20 años recupero ese material, que fue material que traje y que hoy en día, bueno, vuelvo a tener acá
y algunas de esas perlitas que me guardo en casa. La verdad que bueno, la pasión por la música en mi caso no murió para nada. Lo único que sí, aprendí a separar la pasión de lo comercial. Cosa que veo mucho en las redes sociales hoy en día, la agresión que hay contra los disqueros en general. Cuando aparecen las redes sociales, mucha gente que toda su vida coleccionó discos y compró discos, se puso a comprar y vender discos, se formaron grupos de compra-venta de discos y empezaron a separar a los disqueros, como que nos catalogaron de ladrones, comerciantes malos y todo eso, porque empezamos a poner caros los discos y un montón de cosas. Cosa que yo no lo veo de ese lado. O sea, yo empecé con el local, como te decía recién, hace más de 30 años. En esa época no había redes sociales y lo que se hacía era comprar y vender a un precio justo, lo mismo que yo hago hoy en día. Y cuando se armaron todos estos grupos de gente que empezó a comprar y vender, medio como que empezaron ellos a poner precios caros al material que ellos tenían, poner en sus casas, y hoy en día capaz que ves publicaciones de discos que son muy comunes, a precios desorbitados, y que bueno, todo eso influye en todo lo demás. Más allá de que, obvio que económicamente estamos viviendo en un país bastante embromado en ese sentido, pero bueno, es como que siempre me sentí, no sé si la palabra sería agredido, pero siempre me molestó eso de que la gente, de que en los grupos aparezca este tipo de comentarios, cosa que no veo. Yo mis colegas y que venimos de hace muchos años, yo conozco muchos y la verdad que la idea siempre fue esa, comprar y vender a un precio justo. En los 90, cuando yo empecé a intercambiar muchas cartas en esa época, y me empezó a llegar mucha información de todos lados, con mucha paciencia, porque las respuestas tardaban entre 2 y 3 meses, empecé a obtener información. Eso yo lo hacía porque leía revistas y veía una nota y veía en la zona de correo de la revista y me comunicaba con gente, primero al principio de acá, de Argentina, después era como que mandaba cartas a Europa, a Estados Unidos o Japón mismo. Tenía un cliente que me las traducía del castellano al inglés y viceversa. Y empecé a acumular tanta data, tanto material, que en un momento lo primero que se me ocurrió fue armar un fanzine. Y durante la década del 90, desde el 91 hasta el 96 aproximadamente, saqué un fanzine en donde, bueno, hice un juego de palabras con el nombre del local, y Ragged Zine salieron 12 números que venía acompañado al principio de un cassette y después de un CD. Con esas ediciones arranqué con el sello discográfico. En el año 95, la primera edición fue una banda de acá de Zona Norte llamada Situación Caótica, que se editó en cassette. Y después arranqué hasta el día de hoy. La última edición que hice, la hice el mes pasado. Incidamos, es un proyecto de Juanma, que es un músico argentino que hoy está radicado en Paraguay, y esa fue la última edición. Creo que es la número 46, 48 por ahí. Yo cuando era chico escuchaba mucha radio, hoy en día lo sigo haciendo. Cada vez que me gustaba alguna canción, alguna banda, algún tema, trataba de conseguir el físico. Iba a las disquerías y lo conseguía. A mí me costaba mucho a veces, a mí me gusta hoy en día agarrar una revista y ponerme a leerla y ver y buscar en YouTube algún festival que habla en la revista o alguna banda que no conozco. En los 80 y en los 90 no había esa posibilidad, entonces salía a buscar los discos que escuchaba por la radio. Hoy en día, con la tecnología,
Hoy tenemos la posibilidad de tener todo a nuestras manos, a nuestros oídos. Pero yo sigo pensando de la misma manera. Si hay algo que realmente me gusta, yo lo compro físico para tenerlo en cualquiera de los formatos. Yo tengo la suerte de tener todos los formatos: cassette, vinilo, cinta abierta, tengo mi compactera. Entonces siempre estoy buscando, pero si es algo que me gusta realmente, lo conservo en físico. Y lo importante es, quizás, entre medio de toda esta vorágine que estamos viviendo hoy en día, el laburo, la familia, los problemas económicos, problemas de salud, todas esas cosas que nos agobian, por lo menos una hora en la semana, tomate tu tiempo y escuchate un disco, escuchate un cassette, o andá a jugar al fútbol, o mirate una película, o leete un libro, hacé lo que te guste, no sé, cualquier cosa. Pero por lo menos una hora al día, y vas a ver que eso se va a transformar en 1 hora y media, en 2 horas, y te vas a hacer el tiempo. Hay que arrancar y bajar un poquito con toda esta vorágine que vivimos hoy. Lo de la radio también tiene que ver con toda esa información que yo había recopilado en los 90. Había venido el fanzine primero, el sello y la radio, que arranca en julio del 97. Arranqué con Sebastián Treux, un compañero. El programa se llama Territory Radio, obviamente que Territory es por el tema de Sepultura, pero después con los años es como que yo lo tomé por otro lado, es como territorio, nuestro territorio. Hoy en día digo eso cuando empieza el programa: acá comienza nuestro territorio, está el límite de todo lo demás, y nuestro territorio, que es el que nos gusta estar y el que tenemos que conquistar, que es esta música. En las redes sociales, buscando Ragged Music, que es el nombre del local, van a encontrar el Instagram del local, que hoy en día es la página más importante que tengo activa. Después hay páginas como en YouTube, y está la página de venta en Google. Si uno pone Ragged Music, aparece. El programa se llama Territory Radio, y es un programa que va los miércoles por FM Fénix. Se puede escuchar a través de la página online de la radio, o a través del 100.3 al aire en zona norte de Buenos Aires. Y los programas quedan todos en la página de iVoox. Así que si uno abre iVoox y pone Territory Radio, están los 400 y pico de programas que hemos hecho durante más de 16, 17 años. También en Granage, desde Río Gallegos, Santa Cruz, Gerardo Vargas, guitarrista y vocalista de la banda Draconis, con su death metal melódico en un mano a mano. Draconis se formó en el 2003, el día de hoy estamos cumpliendo 20 años de aniversario, y el nombre Draconis significa siempre ver más allá y buscar nuevos horizontes, que es algo que nos identifica como músicos y como personas. Nos identificamos como death metal melódico o metal extremo, ya que contamos con influencias del thrash, el heavy metal, como así también de la música popular como el tango, el folclore celta y el folclore latinoamericano. Al día de hoy tenemos 4 discos, el primero The Beginning of the End, editado por PRB Label de Buenos Aires y reeditado en España por Bocorritas Records y Wagner Music de Inglaterra. El segundo, The Awakening of the Dead, editado por PRB Label de Buenos Aires y reeditado por Secret Service Records de Inglaterra. El tercero, Spring the Virus, nuevamente por PRB Label, que lo pueden encontrar en la plataforma y en su página. Y el cuarto y último, Andens for Eternal Puzzle, editado por Brutal Records y reeditado en las plataformas digitales por Sony Music. Las letras en Draconis hablan sobre la filosofía del ser humano, quiénes somos, hacia dónde vamos y quién queremos llegar a ser. Sobre la mente, como así también mezclando mitología con realidad y una crítica constructiva de la sociedad. La diferencia en este disco que viene en camino
En cuanto al último, es lo primero y principal que fue trabajado desde la sala de ensayo, aportando día a día. El anterior fue escrito en partituras, se iban enviando videos y audios y lo fuimos trabajando de esa manera. Así también hemos crecido como músicos y conociendo cada vez más nuestro instrumento, conociéndonos nosotros como personas y como banda. Tiene un poco más de metal más extremo. Por la situación que estamos viviendo hoy en día, quizás la agresividad viene de la mano. Y así también retomando melodías del estilo y arreglos del estilo académico que hemos estudiado los tres guitarristas. Tenemos el agrado de haber tocado en varios lugares de Argentina, empezando desde nuestra localidad Río Gallegos, el interior de la provincia, el interior del país, en Buenos Aires, tanto en las afueras como capital, San Juan, Córdoba. También hemos ido al exterior, como sería Chile, y una gira de 20 días por Brasil. Todas las fechas siempre están buenas, siempre es bueno conocer nueva gente que le guste lo que uno disfruta, músicos, amigos, seguir creciendo. Y para destacar, podemos destacar At The Gates, el hecho de que, haber ido, que nos conozca la gente, y aparte de que somos fan de la banda fundadora del estilo del melódico que practicamos nosotros. Lo que nos mantiene vigente es el esfuerzo constante y el trabajo arduo. Tenemos en cuenta que somos del sur de Argentina, bien alejados de todo, del centro de este país no tan federal y de este mundo amplio. Entonces nuestro trabajo constante, seguir haciendo música, viajar, buscar contactos, esparcir la música, girar, hacer videos y demás, nos lleva a que la gente pueda seguir escuchando Draconis y seguir creciendo. Para lo que resta del año, si se da todo, estaremos cerrando nuestra ciudad con una fecha en vivo y seguiremos trabajando en este último disco, armando los primeros demos y ya ir grabando algunas pistas. Para despedirme, te quiero agradecer mucho el espacio que nos estás dando, Gabriel, que siempre estás atento a lo que uno hace, a las bandas, a todos, el under llevándolo bien arriba, a tu programa Engranaje, este nuevo proyecto, o ya que venís trabajando hace un tiempo, que sea visual igualmente, a toda la gente que te escucha, que te sigue, los invitamos a buscar Draconis, www.draconisband.com.ar, y de ahí redirigirse a nuestras redes y a nuestras plataformas digitales para escuchar nuestros álbumes. Muchas gracias. Esto fue Engranage, una vuelta de rosca a lo establecido. Suscríbete y seguinos en Instagram. Nos vemos el próximo programa.